La historia que estoy a punto de narrarte es ficticia. Cualquier similitud con alguna persona o situación real es mera coincidencia, y no se pretende ofender a ningún escucha. De la misma manera, este programa no es recomendable para menores de 15 años o personas sensibles. Se recomienda discreción. Era la víspera de Navidad del 2009. El cuartel de la policía era un completo desastre. Había teléfonos sonando, oficiales corriendo de un lado a otro, sonido estridente de sirenas que sonaban cual villancicos en esa época que normalmente debe sentirse llena de alegría. En este lugar había una vibra pesada e inundada de angustia y estrés. En el último mes se había registrado la desaparición de 6 mujeres jóvenes. Todas ellas compartían algunos rasgos, como el cabello castaño oscuro a media espalda, piel morena clara y una estatura rondando los 1,55, complexión delgada y caras afiladas. El oficial investigador Cristian Martínez yacía frente a un gran pizarrón de corcho con fotografías de las víctimas, notas del periódico, hilos rojos y notas pequeñas que él mismo había añadido, tal cual como si fuera una película policíaca. Eso hubiera deseado él que fuera la grave situación ante la cual estaba postrado. Las familias de las chicas exigían el máximo esfuerzo del departamento para que sus hijas, hermanas, novias, etc., fuesen encontradas. Las pistas parecían no arrojar nada, y por ende todos llevaban al oficial a callejones sin salida. Todo parecía relevante en las potenciales escenas del crimen, pero a la vez no había nada. En el caso de Victoria Woods, la última de las víctimas, se reportó que la última vez que se le vio fue en un bar nocturno llamado Seven Sins, o Siete Pecados en español. La chica había ido a pasar un rato agradable con un pequeño grupo de amigas, y cuando ellas habían salido del bar para ir a sus casas, Victoria les dijo que tenía que ir al baño antes de irse, por lo cual regresó al bar y sus amigas, que estaban medio ebrias, esperaron afuera. Pero su amiga nunca salió de nuevo. Al inicio, creyeron que se pudo haber desmayado en el baño y entraron a buscarla. Todo sin ningún resultado. Al poco tiempo la policía se hizo presente, pero el resultado seguía siendo el mismo. Convenientemente, justo cuando Vicky entra de nuevo al bar, la grabación de las cámaras de seguridad se corta y no vuelve a funcionar. Cuando la policía pide las grabaciones, se dan cuenta de que el aparato de circuito cerrado tiene los cables de las cámaras cortados, hecho que obviamente fue propagado. Aún así, el departamento policial confisca el video en busca de cualquier mínima pista, pero el esfuerzo de nuevo lleva a resultados muy poco satisfactorios. La terrible pesadilla había comenzado hace un mes, cuando Hannah Stewart, una brillante alumna de la universidad local, había acudido al Monumento de la Libertad, puesto que se llevaba a cabo una protesta por parte de los alumnos, en la cual se exigía seguridad en el plantel que estudiaban. La joven no regresó a su casa, y sus padres de por sí ya sentían un poco de angustia de que su hija participara en este tipo de eventos. Comenzaron a desesperar al llegar la noche. Salieron en su búsqueda, llamaron a las amigas preguntando si había ido con ellas a algún lugar, y al parecer ni siquiera la habían visto en la marcha. Se comenzó una búsqueda y a la brevedad había un centenar de personas buscando, pero no lograron encontrar ni una sola señal. La segunda víctima fue Sarah Wilson. Ella era una actriz joven que daba cursos de actuación en un pequeño teatro llamado Second Life, o Segunda Vida. Se reportó su desaparición 3 días después del incidente con la primera víctima, cuando no asistió a dar una de sus clases.
Rápidamente sus alumnos se dieron cuenta, ya que ella no solía faltar, y cuando lo hacía les avisaba con antelación para evitar a sus alumnos perder el tiempo en acudir al teatro que estaba en una zona a orillas de la ciudad. La tercera chica desaparecida, Abigail Davis, era una secretaria en un edificio del centro, en el cual se vendía material de construcción. Se reportó su desaparición una semana después de Sarah. Ella no llegó a su casa después de su horario laboral, lo cual alertó de inmediato a sus padres, y hubo mucha movilización policíaca durante toda esa noche. Rachel Brown fue la cuarta víctima. Ni siquiera se sabe a qué hora aproximada fue su desaparición. Tan solo un día después de Abigail, ella había acudido a un concierto de una banda llamada Elements, pero en el lugar nadie pudo negar o confirmar haberla visto, por la que no hay declaraciones si fue antes o después del concierto, que no se supo nada de ella. La penúltima joven fue Chloe Thompson. Lo de ella fue mucho más misterioso. No hay ni siquiera un día exacto para saber cuándo fue su desaparición, pero el reporte se hizo el 15 de diciembre, cuando el rentero entró a su casa, ya que la mujer llevaba 3 días de retraso en el pago y en los cuales ni siquiera atendía la puerta. Esto preocupó al rentero, que no tuvo de otra más que entrar a revisar que todo estuviera bien. En la mesa del comedor había comida que parecía ni siquiera haber sido tocada, solo que tenía pequeños signos de hongos y muchas moscas volaban alrededor. Sin embargo, no había alguna pista de Chloe. Y la sexta y última fue la ya antes mencionada Victoria Woods. Todos estos casos eran tan misteriosos y las víctimas con rasgos tan similares que todo indicaba ser obra de un secuestrador en serie, y el investigador imploraba que solo fuesen secuestros y no llegaran más allá. Después de pasar horas anclado en su oficina, dando vueltas a toda la información, el oficial Christian sentía que su cabeza estallaría. Era tanta la tensión que incluso por un momento pasó la idea en su cabeza de buscar puerta por puerta a las chicas. Idea que por obvias razones era descabellada e imposible de llevar a cabo. En cierto momento el jefe de la estación entró a su oficina para recomendarle tomar un descanso, ir a su casa, tomar un baño, tratar de descansar. A pesar de que el oficial rechazó la oferta un par de veces, a la tercera decidió que tal vez le vendría bien un respiro, y al día siguiente podría continuar con la mente más clara. Christian salía sin mucha prisa al departamento policíaco, no sin antes recordarle a los oficiales a su cargo que cualquier información que tuviesen no dudaran en llamarle, fuese la hora que fuese. Al llegar a casa, su esposa e hija pequeña lo recibieron cálidamente, abrazándolo y deseando que no volviera a trabajar el día siguiente. Unas terribles ojeras parecían maquilladas justo debajo de los ojos del cansado oficial. Era evidente que necesitaba descansar, y se propuso hacerlo casi como si fuera su actual misión. Se despojó de su ropa al tiempo que la bañera se llenaba con agua tibia. Atenuó la luz del baño y lentamente se sumergió. Movía su cuello a los lados y sus huesos y nervios crujían. Se recostó en la bañera y al menos por unos 30 minutos se mantuvo allí. Al salir de la bañera sintió como si una carga hubiera desaparecido. Al menos por media hora pudo relajar su cuerpo y mente, olvidándose de la terrible situación que atormentaba la ciudad en esos momentos. Su hija pequeña, de 4 años, le pidió jugar con ella antes de ir a dormir, y Christian decidió darle un espacio en su apretada agenda a su bebé. La pequeña trajo consigo uno de esos juegos educativos en los que debes ordenar las letras vocales y los números del 1 al 5. Pero ella aún no sabía bien el orden, por lo que su padre le ayudaba.
Fue en ese preciso momento en el que ya con su mente más tranquila pudo ver algo que estuvo delante de sus ojos todo el tiempo. Al estar ordenando los números, todo llegó como una visión, como si de repente viera todo con claridad. Se levantó de golpe y dijo a su pequeña que esperara un momento, que volvería muy rápido. Tomó su teléfono y llamó a uno de los oficiales que estaban bajo su mando. En cuanto contestó el teléfono, lo primero que Christian dijo fue: falta una víctima, la que en realidad es la tercera. Esa noche decidió dormir junto a su esposa y a la mañana siguiente explicar su teoría a sus compañeros. Escuchen con atención, dijo el oficial investigador. Sarah Wilson, la segunda víctima, daba clases en el teatro Second Life o Segunda Vida. La quinta víctima en realidad sería Rachel, que acudía a un concierto de una banda llamada Elements, el cual lleva un número 5 en lugar de S. Chloe Thompson vivía en la Sexta Avenida. Ella fue la sexta víctima. Y por último, Victoria Woods fue vista por última vez en el bar Seven Sins o Siete Pecados. Todos incluyen números y coincide con el número de víctima. Los únicos que no comprendo aún son Hannah Stewart, que fue la primera víctima, y Abigail, que fue la cuarta. Si logramos confirmar esta teoría, que a decir verdad parece descabellada, podría ser una pista. Una oficial que estaba bajo el mando del oficial Martínez se apresuró a levantar la mano cual niña de primaria, mientras ponía atención a la información que su superior le daba. Abigail Davis, la cuarta víctima, trabajaba en un edificio del centro y cuando fuimos a buscar pistas en su escritorio se encontraba en el cuarto piso del edificio, dijo la oficial. ¡Brillante!, exclamó Christian. A pesar de que solo falta Hannah por confirmar mi loca teoría, me gustaría saber qué tiene que ver Hannah con el número 1 y podemos darnos a la tarea de recopilar lugares o eventos desde hace un mes hasta hoy que lleven el número 3 en su nombre. Así podríamos intuir en dónde desapareció la tercera víctima. Todo parecía haber tomado un rumbo incierto, pero al menos ya daba la impresión de que había un nuevo avance. Sin embargo, había muchos lugares que coincidían con el número 3, lo que dejaba con hambre de más pistas, que dieran una indicación más directa. A pesar de que a la policía no le gustaba que los medios informaran a la población de los casos que aún estaban en investigación, en este momento se vio requerida toda la ayuda posible. Por lo que al día siguiente, los noticieros y periódicos solicitaron la ayuda de la población en general para retroalimentar la información actual que se tenía. Correos electrónicos, llamadas y testimonios en persona dieron miles de pistas, y en cuestión de horas había muchos lugares por revisar. Pero fue justo antes de que se comenzara esta revisión que una llamada alertó a todos los oficiales en el departamento. Una voz grave al teléfono pidió hablar con el oficial investigador. Sin titubeos, él tomó el teléfono y puso la bocina en su oído. Buenos días, oficial. Tengo información importante de Olivia Smith. ¿Quién es Olivia Smith?, preguntó Martínez desconcertado. Es su tercera víctima, a la que ni siquiera sabe que está buscando. El oficial dio la orden con las manos de rastrear la llamada mientras trataba de mantener al ahora sospechoso número 1 al teléfono. ¿Cuál es esa información que tienes? Lo que sé de ella es que era linda. Le gustaba mucho el labial rojo y tenía una mirada hermosa. ¿Tenía? Lamentablemente, la joven decidió marcharse y no podía dejarla irse así. ¿Y qué le hiciste? Nada grave. Solo sé que su mirada me hacía sentir bien. El oficial que rastreaba la llamada levantó el pulgar en ademán de haber encontrado el origen de la amenazante voz. Solo tuvimos una cita, oficial.
El muelle 3, de ahí provenía la llamada, probablemente de un teléfono público, dijo el oficial que rastreaba la llamada. Enseguida se alertó a las patrullas que estuviesen cerca para revisar la zona, y Martínez se trasladó junto a 2 oficiales a la escena. Al llegar, el muelle 3 estaba cercado, pero tenía un agujero en la malla, por el cual entraban vagabundos a resguardarse en la bodega que yacía abandonada desde hace algunos años. Los oficiales utilizaron este agujero para entrar y asimismo interrogaron a las personas sin hogar que ahí residían. Un par mencionaron haber visto a una persona utilizando el teléfono hacía unos pocos minutos. Llevaba una gabardina negra hasta los talones y una máscara de cuero, parecida a las que se usan en prácticas sadomasoquistas, que no dejaba ver su rostro ni su cabello. En tanto, la víctima parecía ser también una de estas personas que vivían dentro de la bodega. Es por eso que su reporte no le importó a nadie. Un caso muy lamentable y triste que estas personas sean ignoradas por la supuesta justicia. Se acercaron al teléfono público que indicaron los indigentes, por simple curiosidad. No suponían encontrar nada, justo como en todas las otras escenas de crimen. Pero grande fue su sorpresa cuando una hoja de papel yacía pegada con cinta adhesiva al teléfono. En ella se podía leer como si fuese una hoja de un diario. 20 de noviembre. Después de haber platicado un par de días con Hannah, hoy finalmente tuvimos una cita. No le dijo a nadie a dónde iría realmente, porque sus padres no la dejan tener citas con ningún hombre. Mintió diciendo que participaría en la protesta de hoy, que se llevó a cabo en el primer monumento de la ciudad. Eso era, el primer monumento de la ciudad, y Hannah fue la primera víctima. Nos citamos a un par de cuadras de su casa, las suficientes para que sus padres no nos vieran. Pasé por ella en mi auto, y el plan era ir a un restaurante que ella frecuentaba. Al subir a mi auto, mi corazón se detuvo. Ella lucía como un sueño. Se acercó y besó mi mejilla. Sin duda, su cara ha sido la más hermosa que he visto. Hubiera podido volverme loco mirándola cada día al amanecer. Sin más, nos dirigíamos al lugar. Pero entonces, una especie de fuerza dentro de mí me hizo apresurarme y quise tener un avance con ella. Al principio puse mi mano en su pierna y ella no hizo ni dijo nada. A estas alturas, no sé si fue por nerviosismo o por educación. No hubo rechazo aparente, pero sí la noté más callada. Le pregunté si algo estaba mal y ella dijo que no estaba tan segura de que fuese buena idea haberle mentido a sus padres. Sacó su teléfono celular para intentar hacer una llamada, pero se lo arrebaté. Me molestó un poco el hecho de que de repente no se sintiera segura a mi lado, ya que yo pretendía cuidarla y ser un buen, lo que fuera, amigo, novio, esposo, tal vez. Era muy apresurado de mi parte imaginarla siendo mi esposa. El punto fue que perdí el control. Lo acepto, perdí el control. Y dirigí el auto a otro lugar. Ella se puso nerviosa y dijo que quería bajar del auto. Puse música clásica en la radio para que se calmara y de repente una obra comenzó a sonar, una melodía melancólica que poco a poco se tornaba magnífica. Imágenes comenzaron a pasar por mi mente, cosas que aún no pasaban, ¿pasarían? No tenía manera de saberlo. O simplemente
Quería cumplir un deseo que había estado en mí desde que era pequeño, tal vez. ¿Es por eso que mataba animales pequeños? Me imaginé a mí mismo deteniendo el auto en media carretera, en medio del bosque, bajando dramáticamente y arrastrando a Hannah hacia el abismo. La canción seguía sonando y yo subí más el volumen. Arrastraba a la joven entre inmensos árboles y allí, en medio de la espesura, nos uniríamos en un solo ser. Pero ella no tenía el mismo plan, así que tuve que golpearla en el estómago, tratando de mantenerla junto a mí. Eso sí, su cara jamás la tocaría. No ese rostro tan perfecto. Todo esto lo tenía planeado ya en el fondo de mi mente, puesto que cargaba conmigo el cuchillo más grande que tenía en mi cocina. Y al final de todo, un silencio perturbador inundaba todo el entorno. Todo lo que vi en mi mente no fue solo una visión, fue lo que en verdad hice. Miré mis manos llenas de sangre y fue como si una parte de mí recobrara el sentido. Hice algo malo, yo merecía el peor de los castigos, pero al final Dios me perdonaría. El oficial leyó la página con horror y tristeza. El pequeño respiro que se había dado de poco había servido en estos momentos. De nuevo todo parecía ponerse oscuro, todo en penumbra, a la sombra de un maniático y muy probable asesino en serie. Ese día todo terminó ahí, a no ser de que el asesino diera otra pista. No había nada más que la información de Olivia Smith. Una joven mujer de 23 años, huérfana, que ofrecía servicios sexuales a cambio de dinero, incluso a veces de comida. Razón por la cual, como se menciona antes, fue que no se le dio seguimiento a su caso. Complexión delgada, cabello castaño que apenas pasaba a su hombro, una suave piel canela y ojos color miel. Esa fue la descripción que dieron las personas que la conocieron. Un día lluvioso, un extraño con una sombrilla negra se acercó a donde ella estaba y ésta lo acompañó. A partir de ahí ya no la volvieron a ver, pero muy probablemente el mismo tipo que se la llevó era el tipo de la gabardina negra. Era difícil recordar, puesto que llevaba unos 20 días de ese hecho. Al día siguiente, en punto de las 7 a.m., el teléfono sonó. De nueva cuenta era la voz terrorífica. Es increíble cómo un simple mortal puede hacer que todo el departamento de policía se estremezca. ¿En realidad están preparados para esto? Si quieren más pistas, visiten los lugares que antes enumeraron. Sin más, la llamada se colgó y no hubo tiempo de ninguna reacción. Se informó al oficial Martínez sobre la llamada y enseguida se visitaron los lugares que se habían mencionado en la investigación. En todos había notas describiendo paso a paso cómo habían sido los asesinatos de cada una de las chicas. Mas, sin embargo, nunca se mencionaban lugares exactos de tales crímenes ni dónde estaban actualmente los cuerpos. Todas las notas eran muy similares a la primera, describiendo cómo fueron los sorpresivos raptos, y en todas se indicaba un rasgo en específico que al atacante le gustaba. Con Hannah había sido su rostro. Con Sarah fueron sus piernas. Con Olivia fueron sus ojos. De Abigail se mencionan sus manos, el cabello de Rachel, los pechos de Chloe, y de Victoria, él dice que era muy noble e inocente, que admiró su fortaleza y su buen corazón. Pero en esta última nota hubo un detalle que pudo dar una pista. Imposible de saber si el asesino la dejó a propósito o fue un error. Pero menciona que la sangre de Victoria goteó un poco en el cofre de su auto,
pero por el color tinto apenas si se notaba. Parecía insignificante, pero al fin había al menos un color de su auto. Se comenzó a preguntar por autos color tinto que hubieran visitado los lugares donde las afectadas estuvieron por última vez, y se pudo recopilar información vaga, pero todas las declaraciones coincidían en la marca y el modelo del auto, disminuyendo cada vez más el círculo. El oficial Martínez pidió un registro de los autos locales que contaran con esas características, y la lista no fue larga. Solo había 23 en la pequeña ciudad. La orden estaba dada. Había que visitar a los dueños de estos autos para interrogarles y por fin terminar el caso. Era 24 de diciembre. A estas alturas las familias ya estaban enteradas de sus pérdidas y lamentaban el pasar esa temporada de fiestas con tristes moños negros en sus puertas. Al interrogar a todos los propietarios de autos con estas características, ninguno daba señales de ser el asesino. Pero entonces, cuando se proponía interrogar al propietario del auto número 15 de la lista, todo parecía tan claro. Al llegar, los oficiales notaron que el auto no se encontraba en la cochera de la casa, misma que lucía bastante descuidada. Había hierba alta en el jardín principal, tanta que incluso tapaban el sendero de la entrada. La pintura de la fachada estaba desquebrajada y algunos trozos estaban tirados en el piso. La malla mosquitero de la puerta principal estaba rota y la puerta de madera tenía un aspecto viejo y descuidado. Los oficiales llamaron a la puerta y no hubo respuesta. Alcanzaban a percibir un olor nauseabundo desde afuera y temían suponer qué era lo que lo provocaba, aunque la respuesta era casi clara. No hubo más opción que entrar a la fuerza y, al hacerlo, una escena digna de la película de terror más horrible y traumante fueron captadas por los pobres oficiales. De inmediato salieron y pidieron refuerzos, forenses, médicos, todo lo que fuera de ayuda. Enseguida el área se acordonó y poco tardaron en llegar las unidades que se habían requerido. Las casas vecinas estaban deshabitadas. De hecho, de esa calle parecía haber sido la única casa con movimiento reciente. Esa zona estaba prácticamente desértica. La casa testigo del crimen no contaba con muebles más que una mesa de metal mediana que estaba llena de sangre y pedazos de carne. El espacio en el que debería estar la sala se encontraba en el piso un cuerpo desnudo con brazos y piernas extendidos. Lo intrigante no era eso, sino el hecho de que este cuerpo estaba compuesto de partes de otros cuerpos. La cabeza de Hannah, las piernas de Sarah, los brazos de Abigail, el cuero cabelludo de Rachel cosido torpemente en la cabeza de Hannah, el torso de Chloe y lo que probablemente era lo más perturbador, los ojos de Hannah habían sido extraídos para poner en su lugar los ojos de Olivia. Y encima de los pechos desnudos de Chloe estaba el corazón de Victoria. Claro que toda esta información se supo al hacer los análisis necesarios, pero ahí no termina todo. Había una última nota. 23 de diciembre. Mañana culmina todo. Y yo solo quiero que sepan que mis intenciones con todas estas chicas no había sido esta en un inicio. Al inicio eran solo citas. Estaba en busca de una chica perfecta para mí, pero me di cuenta de que no existe. Si Dios no hizo una mujer para mí, la haré yo mismo. Y sin dejar rastro una vez más, el terrible asesino se esfumó, como si fuese humo, solo se desvaneció en el viento. Como dije al inicio, esta historia es solo ficción y lo que acabo de relatar no ocurrió. Sin embargo, monstruos como el que se acaba de describir han existido a lo largo de la historia, incluso haciendo cosas más inhumanas y atroces. Es por eso que me siento con la necesidad de pedirte a ti que me escuchas que no te expongas a ningún tipo de peligro. Siempre trata de avisar a personas que en verdad confíes en dónde estás, a dónde vas y con quién. No olvides seguirme en Instagram y Facebook como Cuéntaselo a la Fogata.
Y no te pierdas el capítulo exclusivo de Spotify del jueves, en el que tú me cuentas tus experiencias terroríficas que quisieras compartir con el resto de la audiencia. Sin más por el momento, me despido y bendecido seas.